hermanos, para seguir aprendiendo en cuanto al estudio de la palabra de nuestro Dios. Recordemos que nuestro hermano Guadalupe es quien nos está impartiendo el estudio y bueno, vamos a darle oportunidad para que continúe, para que ya que el domingo pasado sabemos que era día de convivio, no hubo estudio y bueno, pues vamos a que nuestro hermano retome con las clases. Así como estamos en nuestros lugares, vamos a orar, hermanos. Un servidor hará la oración, después nuestro hermano Guadalupe vendrá con el estudio y la oración final le vamos a pedir a nuestro hermano Pablo que nos despida en la última oración, hermano, por favor, y anuncios y avisos serán dados por un servidor. Así que así como estamos, hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta hora damos gracias por sus bendiciones, por permitirnos, Padre, escuchar nuevamente de su consejo, de su palabra en este día. Permite que nuestra mente, nuestro corazón esté abierto, Padre, para recibir de esa enseñanza de este día, que, Padre, podamos poder comprender, Señor, de ella, poder guardarla y ponerla en práctica en nuestra vida. Permita que nuestro hermano que traerá la palabra de este día tenga palabras fáciles, sencillas, entendibles, para que podamos comprender de ellas, Señor. Bendígalo a él, a su familia, Padre, para que sigan sirviendo en este lugar. Señor, quedamos en sus manos y le pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga en esta hora. Vamos a continuar con la clase que tenemos en cuanto a las fiestas. El día de hoy vamos a recapitular un poquito en cuanto a lo que estamos viendo, que es el día de reposo. Nosotros veíamos, hermanos, que había que transportarse hacia lo que era el inicio para poder ver en cuanto al día de reposo. Vemos cómo es que nuestro Dios durante los 6 primeros días, Él realiza la creación en cada uno de los días con algo muy específico. Y encontramos que cada final o cada culminación del día, él mencionaba o veía y decía, es bueno lo que he creado, y pasaban a lo que era el siguiente día, hasta el momento de llegar, hermanos, a lo que fue la culminación de la creación con el hombre en el 6º día, los animales, ya la mayor creación, tanto el hombre como la mujer, que esto lo vemos nosotros dentro del capítulo 1 del libro de Génesis, y también lo vamos a encontrar en el 2º capítulo de Génesis. Algo muy importante, hermanos, que encontramos aquí es que el Señor, después de haber creado todas las cosas, la observa y ya no dice es bueno lo que he creado, sino más bien encontramos que nuestro Dios dice ha culminado la creación. Y es en el momento en el que dice es momento de reposar, es momento de descansar de lo que ya hice. En ese momento, hermanos, el ser humano entra en un reposo juntamente con nuestro Dios, pero nos damos cuenta de que al momento de entrar en ese reposo, el hombre lo infringe, así se dice, ¿verdad? La palabra. Rompe las reglas en ese reposo, y es entonces que Dios comienza a buscar a Adán y le dice, ¿dónde estás? Adán le contesta, ¿sabes qué, Señor? Yo tuve miedo porque estaba desnudo y pues me escondí. Entonces ya Dios le dice, bueno, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estabas mal? Entonces, encontramos, hermanos, que desde el principio nuestro Dios tenía un momento apartado para Él, que después nosotros lo vemos ¿le cambias, por favor, Dani? Lo vemos nosotros ya observamos que el humano había salido, ¿sí? Había salido de ese reposo. Y nuestro Dios al momento de salir les dice, ahora ustedes van a tener que trabajar para que la tierra les produzca. Van a obtener sus alimentos con el sudor de su frente.
Y todo este tiempo, hermanos, el ser humano no había tenido un reposo. No había tenido un reposo. Llega la familia de Jacob al territorio de Egipto. Y es ahí, hermanos, donde es maltratado, los ponen a trabajar, los ponían a cargar, los ponían a construir. Y el pueblo estaba cansado de esto. Ante el cansancio, hermanos, de esto, elevan su voz a Dios. Dios les escucha, Dios les atiende, y es el momento en el que Dios dice, ellos tienen que descansar de esto. Así que envía a Moisés. Moisés, nosotros sabemos todo lo que ocurre en el momento de que los saca del territorio de Egipto, y que, bueno, vamos a verlo esto, todo ese transcurso de que salen de la tierra de Egipto cuando estemos viendo lo que es la Pascua. Entonces, cuando ya están en el desierto, hermanos, ¿sí? Ellos obtienen, nuestro Dios les da lo que les era necesario para su alimentación, y digamos que en ese transcurso que ellos andaban en el desierto, ellos no tenían que trabajar, hermanos, ellos no tenían que producir, ellos no tenían que crear, sino que Dios, nos dice la Escritura, que nuestro Dios les enviaba lo que era el maná en el desierto, y en ese preciso momento también instituye lo que es el día de reposo, que ya nosotros lo veíamos o lo hemos visto en los días anteriores. Vemos cómo es que ahí en Éxodo capítulo 20, versículos del 8 al 11, y Deuteronomio capítulo 5, versículos del 12 al 14, cuando se establecen lo que son los 10 mandamientos, Dios lo pone en esa parte para que sea observado por el pueblo. Esto era algo que solamente se le dio al pueblo de Israel, aquel que había salido de la tierra de Egipto. Dejamos claro, hermanos, que no era para nadie de fuera del pueblo, ni para los anteriores. Dice la Escritura que Dios le dijo al pueblo, esto es para ustedes, los que están aquí ahorita en el desierto, no es para sus padres, sino que de aquí en adelante ustedes van a observar lo que es el día de reposo. Había mencionado, hermanos, que esto era un pacto de Dios con el pueblo. Y si era un pacto, pues tenían que tener una observancia. Tenían que cumplir el pueblo. Entonces, lo que nosotros encontramos, hermanos, aquí hasta esta parte es que es un mandamiento de Dios, pero tenía sus reglas. Tenía que tener sus reglas. Aunque de inicio nosotros encontramos ahí en lo que es el momento en el que se les da el maná, y el momento en el que dicen, algunos están recogiendo doble porción el día sexto, Moisés les dice, bueno, tienen que recoger doble, porque el día siguiente no van a poder recoger, porque no va a haber, el día 7 no va a haber, porque es un día de reposo. La única regla, hermanos, que nosotros encontramos ahí en Éxodo capítulo 16, versículos del 22 al 30, es que el pueblo, si iba a cocinar, tenía que hacerlo un día antes. No podían cocinar en el día séptimo, en el día de reposo. Esa es la única regla que nosotros encontramos aquí en este capítulo. Cuando nosotros vemos en los mandamientos, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, no nos dice absolutamente nada. Solamente nos dice, vas a trabajar 6 días y el séptimo es reposo de Jehová. Y reposo para Jehová. En cada uno de estos versículos lo menciona así. Vas a trabajar 6 días y el séptimo es reposo. De ahí en fuera, hermanos, no tenemos otras reglas. Solamente tienes que detenerte de tus labores, tienes que detenerte de tu trabajo y tienes que dedicarte a Dios. Les digo, no mencionaba hasta este momento ninguna regla, a excepción de cocinar. Era la única regla que había. Pero
Vamos a leer otras partes de la Escritura. Ahí vamos a leer en Éxodo 34, 21. Éxodo 34, 21. Si me ayudan por favor con la lectura. 6 días trabajarás, mas en el séptimo día descansarás, aún en la arada y en la siega descansarás. Ok. En los anteriores no nos decía nada más que no vas a cocinar y muy en general vas a parar de trabajar. Pero no nos decía, hermanos, algún trabajo en específico, como lo hace en esta parte de la Escritura. Nos dice dos cosas que estaban prohibidas en el día de reposo. ¿Cuáles eran? ¿Cómo? Sí, dos cosas que estaban prohibidas. Pero pudiéramos decir, bueno, ¿qué más estaba prohibido? Vamos a leer en Éxodo capítulo 35. Versículo 3. No encenderáis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Dice, no vas a recoger, pero tampoco vas a encender lumbre, ¿no? Tampoco vas a encender fuego en tu casa en el día de reposo. Esto es, no vas a hacer ninguna labor. ¿Para qué servía el fuego, hermanos, en casa? Servía para cocinar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el pueblo tenía prohibido cocinar en ese día. Es por eso que el pueblo tenía que hacerlo un día antes. Vamos a ver, hermanos, otra parte de la Escritura. Números, capítulo 15. Versículos del 32 al 36. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Okay. Otra prohibición para el día de reposo era No recoger leña. recoger leña. Aunque si nosotros vemos esta parte de la Escritura, no estaba bien estructurado o bien estipulado, hermanos, los trabajos que no se debían realizar en ese día. Sin embargo, ellos dijeron, es un trabajo, a final de cuentas, por lo tanto debe estar prohibido. Pero entre tanto que nos damos cuenta de si es una prohibición o no, pues vamos a llevarlo con Moisés. Ya nos damos cuenta nosotros que se consulta a Dios, hermanos, y Dios dice, tienen que sacarlo del campamento y tienen que apedrearlo. Entonces, vemos, hermanos, nosotros que los trabajos se fueron poniendo después. Fue muy general Dios en el momento en el que dice el séptimo día van a dejar de trabajar, y el pueblo no entendía, hermanos, muy bien en qué es en lo que se deberían de detener. Otra de las cosas, hermanos, que se prohibía también en el día de reposo, lo vamos a ver nosotros en Jeremías capítulo 17. Jeremías capítulo 17. Versículos 21.
Hasta el 27, por favor. Ni saquéis carga de vuestras casas en el día de reposo, ni hagáis trabajo alguno, sino santificad el día de reposo como mandé a vuestros padres. Pero ellos no oyeron ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si vosotros me obedeceréis, dice Jehová, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santificaréis el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo. Entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cepela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, y ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza a la casa de Jehová. Pero si no me oyereis para santificar el día de reposo, y para no traer carga, ni meterla por las puertas de Jerusalén el día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Muy bien, dice en esta parte la Escritura que el llevar cargas, hermanos, también era una prohibición para el pueblo de Israel en el día de reposo. De ahí en fuera, hermanos, de ahí en adelante, nosotros no vamos a encontrarnos, vamos dentro de lo que es el Antiguo Testamento, ninguna otra prohibición más que estas que hemos mencionado, que se fueron acumulando, se fueron dando conforme Dios les iba enseñando al pueblo, ya sea por medio de Moisés o por algunos de los profetas. Recordemos, hermanos, fue un pacto que Dios hizo con aquellos que sacó de la tierra de Egipto y que correspondía solamente a ellos el guardar el día de reposo. Este día de reposo no es para nosotros, no es para nosotros miembros de la iglesia, no es para nosotros en la actualidad. ¿Sí? ¿Por qué lo estamos observando? ¿Por qué lo estamos viendo? ¿Por qué lo estamos estudiando? Porque en algún momento, en el tiempo futuro, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, nosotros, bueno, no sé, les puse un video por ahí hace unos momentos, en la mañana. Aquellos que los vieron, había un grupo conocido como los fariseos. En ese tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ellos observaban lo que era el día de reposo, pero lo veían de una manera tal, hermanos, que parecía una carga para el pueblo. En lugar de ser un día de reposo y de estar bien con Dios, pues al pueblo le parecía que era una carga más, y digamos, pudiera entenderse como que aún seguían estando en esclavitud. Pero vamos a hablar un poquito más adelante acerca de este grupo. Entonces, ¿por qué vemos esto? Porque nos va a servir a nosotros al momento en el que nosotros estemos viendo el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cómo es que estos hombres le decían al Señor: tú no respetas el día de reposo, tú trabajas, tú haces sanaciones, tus discípulos comen en el día de reposo, que les digo, en su momento lo vamos a llegar hasta allá y lo vamos a estar viendo. Se trasladan de un lugar a otro, que ya vamos a ver en esta parte de la Escritura que hemos leído. Nos habla acerca de cargar, no nos habla acerca de caminar. Y en el Antiguo Testamento nunca vemos, hermanos, en ningún momento en el que nuestro Dios le diga al pueblo: no tienes que caminar o tienes que tener un límite para caminar. Entonces, el día de reposo, hermanos, terminamos aquí en esta parte, que es una ley que era para el pueblo que había salido de Egipto. ¿Sí? No es para nosotros. ¿Sí? Así que no se asuste usted, no ponga en su mente el hecho de que ahorita que vaya a salir de aquí, usted no tiene que preparar comida o no tiene que hacer cosas normales en su casa. No se asuste,
porque eso era para el pueblo que salió de Egipto. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Muy bien. Nosotros, hermanos, en nuestro año, como nosotros lo conocemos, tenemos nuestra semana de trabajo y tenemos nuestros días de descanso, ¿verdad? Y muchos apreciamos nuestro momento de poder descansar. Muchos por ahí están esperando el fin de semana, el sábado, para poder salir, para poder realizar alguna actividad. Y por ahí hay quienes vemos en el transcurso del año, estamos esperando los días de vacaciones, ¿verdad? El periodo de vacaciones, que son 15 días, o es un mes, o 2 meses, dependiendo de los trabajos que se tengan. Pero también existen unos días especiales entre las semanas, que nosotros los conocemos como días feriados, ¿verdad? O como días que no se trabaja. Y por ahí nosotros tenemos el día 1 de mayo, tenemos el día de la independencia y algunos otros días que se intercalan en el transcurso del año. Pues el día de reposo, hermanos, a pesar de que era visto cada 7 días, también había algunos días de reposo especiales. Había días en los que también se tenía que hacer reposo. Vamos, el nombre de reposo no era por el hecho de que fuese el número 7. ¿Sí? Que Dios les dijo, al día 7 ustedes van a hacer reposo, o ese día va a ser de reposo. Con esto Dios quería decir que ese día iba a ser consagrado para Dios. Y como iba a ser consagrado para Dios, quería decir que el pueblo no tenía que estar pensando en absolutamente nada, hermanos, más que tenía que estar pensando en cómo debería agradar a Dios. ¿Qué hizo Dios para que el pueblo se pudiera concentrar en adorarle? Le dijo al pueblo, deja de trabajar, detén tus labores, porque si esas labores van a crear preocupación en ti y no vas a estar atento a lo que yo soy, entonces, pues mejor lo cortamos, mejor lo quitamos, mejor lo hacemos a un lado. Y es por eso que Dios les dice, tienen que dejar de trabajar, para que ustedes estén atentos conmigo. Y ahora esto es para nosotros, hermanos. No que el día de reposo es para nosotros, sino que nosotros tenemos un día especial en el cual nosotros le dedicamos el tiempo a Dios. Si bien es cierto que al inicio de la iglesia, hermanos, nosotros vemos que la iglesia o los hermanos o los apóstoles se reunían todos los días, dice, y se reunían todos los días en el templo y en las casas. Eso es un gran ejemplo, hermanos, porque digamos que entenderíamos que nuestro Señor Jesucristo vino a traerles un reposo absoluto, en el cual día con día la iglesia buscaba el tiempo necesario, buscaba el tiempo suficiente para poder dedicárselo a Dios. Y cada día ellos hacían un espacio para reunirse en el templo, hacían un espacio para reunirse en las casas, hacían ese tiempo para ellos dedicárselo a Dios. Que sería algo formidable que nosotros pudiésemos hacer lo mismo. Pero nosotros nos encontramos, hermanos, que tenemos el día 1 de la semana en el cual nosotros tenemos que dedicarnos completamente a nuestro Dios. Pero ¿qué hacemos nosotros en ese día, en ese primer día de la semana? ¿Estamos pensando completamente en Dios y en agradar a Dios? ¿O nos envuelven nuestras preocupaciones?
nos envuelven nuestros trabajos, nos envuelven nuestras inquietudes. Lo que se hizo anteriormente o lo que se enseñó anteriormente, hermanos, era para que se pudiese aprender y que se pudiese poner por obra. Ahora, no el día de reposo, sino lo que se hacía tal vez en el día de reposo. Y no que no trabajes, hermano, no que no realices alguna actividad. Pero ojo, si eso te quita de que tú estés atento a Dios, entonces tienes que hacerlo a un lado. Porque hay quienes están aquí en la reunión, hermanos, y están preocupados por lo que va a suceder ahorita a la salida. Y esto a lo mejor les va a golpear a alguien o a alguno de ustedes, pero hay veces que no esperamos a que termine la reunión porque tengo alguna cosa que hacer, tengo un compromiso que hacer. Entonces, ¿qué hago? No dejo que termine la reunión y me salgo de la reunión. Vamos, hermanos, hay veces que ni siquiera es porque tengo un compromiso. Hay veces es porque yo tengo hambre, tengo que comer. ¿Creemos, hermanos, que eso estaría bien delante de los ojos de nuestro Dios? Hace unos días me escribía una hermana y decía, es que yo veo tan tranquila la gente allá afuera, allá haciendo sus fiestas, haciendo sus compromisos, tan tranquilos, descansando en su casa, como si no fuera el día del Señor, o como si no fuese un momento especial en el que tuviésemos que dedicarnos a Dios. Tan tranquila la gente. Bueno, sí, la gente allá afuera está tranquila en ese sentido, pero el problema, hermanos, es que nosotros nos tranquilicemos en ese día. Hace unos momentos hablaba nuestro hermano acerca de la oveja perdida, y dice, no es alguien ajeno, es alguien del rebaño, es alguien que está aquí, pero que podemos entenderlo de esta manera: se relajó, se tranquilizó y dijo, me quedo allá. ¿Mandé? Sí, adiós. ¿Qué sucede, hermanos, con el ser humano? El ser humano empieza a relajarse, empieza a sentir que ya la hizo con Dios, que ya está pegado con Dios, que ya me estoy reuniendo más seguido, que ya estoy asistiendo a la mayoría de las reuniones. Pero, ¿qué pasa cuando empezamos a faltar? Faltamos una vez y pensamos que pues no me pasó nada. Sí. Lo que sucedía con las personas, hermanos, en este tiempo que se habla acerca del día de reposo, se relajaban en algún momento y decían, ¿qué puede pasar si yo voy a cortar leña? No va a pasar nada. ¿Qué pasa si yo enciendo la lumbre o si me pongo a cocinar? No va a pasar nada, porque no me estoy olvidando de Dios. Pero Dios en ese momento les dijo, ustedes no tienen que hacer esto. Y a nosotros nos dice que nosotros tenemos que estar conectados con Dios. Pero empezamos a relajarnos, hermanos. No voy el día de hoy. Ya voy el domingo. El día importante, todavía nos atrevemos, hermanos, a decir, el día importante, ¿cuál es? Es el domingo. Pero no le estoy dedicando todo el día domingo a Dios. Estoy esperando a que sean las 12. Estoy esperando a que sean las 12 para ya irme ¿a dónde, hermanos? Uno, a comer. Y número 2, pues me acuesto a dormir. Esa es mi preocupación del día primero de la semana, del día del Señor: comer y dormir. Y decimos, yo ya cumplí con el Señor en la mañana, ya cumplí con Él, ya fui y le rendí adoración. Hermano, el día primero de la semana es día del Señor. Todo
cada semana nosotros tenemos que estar concentrados en nuestro Dios, cada primer día de la semana. Pero si nos vamos a la enseñanza de los apóstoles, todos los días tengo que estar concentrado en Dios. Entonces, hermanos, el pueblo tenía cada día 7, pero aparte tenían otros días que eran de importancia que ellos también los guardaran. Vamos, hermanos, a buscar dentro de la Escritura. Todo esto lo vamos a encontrar en Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, donde nos habla acerca de las fiestas, ¿sí? De cada una de las fiestas. Levítico capítulo 23. Les voy a ir pidiendo que leamos de varios versículos, hermanos. 23:3, por favor. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová, en donde quiera que andéis. Es día De santa convocación. de santa convocación. Es día de reposo. Es día de fiesta. El día de reposo era día de fiesta, hermanos. Lo que el pueblo hacía en su día de reposo es que un momento antes de que iniciase el día, recordemos que el día para el pueblo judío comenzaba en la tarde. Es decir, si nosotros entendemos que el día sábado es el día de reposo, porque por ahí en la Escritura nos dice, cuando habla de día de reposo, dice, aquí equivale a sábado. ¿Sí? Bueno, no empezaba realmente, el día para nosotros empieza a las 12 de la noche, ¿verdad? El siguiente día empieza a las 12 de la noche. Bueno, para el pueblo judío no empezaba a las 12 de la noche, sino empezaba a las 6 de la tarde del día viernes conocido para nosotros. Entonces, el pueblo lo que hacía, hermanos, es que se preparaba para ese día durante la mañana de lo que nosotros podríamos conocer como día viernes. Ellos preparaban su comida, preparaban las lámparas, preparaban el aceite para que las lámparas permaneciesen encendidas durante todo el día sábado, porque recordemos que ellos no podían encender lumbre. Entonces tenía que, si la lumbre era encendida, tenía que ser antes de que iniciase el día, y la lumbre pues permanecía encendida durante el día. Entonces ellos se preparaban. Recordamos, hermanos, que cuando estuvimos hablando en otro tiempo acerca de las costumbres, el pueblo tenía una cierta dieta, ¿verdad? Una cierta dieta que llevaban durante todos sus días o durante la mayoría de los días. ¿Recuerdan cuál era? ¿Verduras? ¿Semillas? Aceite, sí, bueno, es para la preparación. Agua. Pan. ¿Y qué más, hermanos? Pescado. Los dátiles, las frutas. Esta era la dieta normal, hermanos, de la semana para el pueblo. Pero el sábado, el día de reposo, hermanos, era un día especial para ellos, un día de fiesta. Entonces, en un día de fiesta, el pueblo tenía permitido hacer un banquete. Esto es, cuando nosotros venimos aquí a este lugar, decimos, vamos a un banquete espiritual. Y venimos contentos, venimos gozosos y venimos a ver qué vamos a ver de la Escritura, y venimos con todas las ganas para rendir alabanza a nuestro Dios por medio de los cantos. Así venimos. Bueno, para el pueblo en ese entonces, el día de reposo era una celebración en la cual iban a celebrar ellos el que habían concluido todo lo que habían hecho entre la semana, y ahora iban a dedicar a comer. Pero no solamente comer entre ellos como familia, sino iban a comer con Dios.
Dios iba a estar presente. ¿Recuerdan la clase que tuvimos hace unos meses atrás con nuestro hermano? Una cena con el rey. Bueno, cada día de reposo, hermanos, era una cena con el rey. Una cena con Dios. Entonces, ellos preparaban un banquete especial. Pan, verduras, frutas, inclusive no solamente pescado, sino también preparaban alguna otra carne para lo que era la comida, a excepción de lo que eran los animales que no estaban permitidos para comer. Pero era una gran fiesta, hermanos. Era un gran banquete en la cual todos participaban, todos los que viviesen en el hogar tomaban una participación, unos en preparar las comidas, otro en limpiar lo que era la casa, otro en el que preparar la mesa, dependiendo de las personas que vivieran en el hogar, algunos otros en encender y preparar lo que eran las lámparas para que hubiese luz durante esa cena. Entonces todos tomaban una participación, porque era un día especial. Entonces, era un día solemne, hermanos, un día que era especial para el pueblo y para Dios. Ahora, no solamente eran los sábados o el día de reposo, hermanos. Había otros días de reposo que eran añadidos en el transcurso del año. Ahí vamos a leer, hermanos, Levítico capítulo 23, versículos 7 y 8. Dice la Escritura, el primer día y el séptimo día, pero aquí está hablando, hermanos, de la fiesta de los panes sin levadura. Esto es, el día después de la Pascua era un día de reposo. Era un día en el cual era dedicado a Dios y no se podía realizar trabajo. Esto es, vamos a pensar que la Pascua cae en un día miércoles, de miércoles para jueves, entonces de jueves para viernes sería día de reposo, pero después seguía de jueves para viernes, más bien de viernes para sábado, que era otro día, el día de reposo normal. Esto es, había 2 días de reposo que estaban juntos. Digamos, en cierta manera nosotros lo podríamos entender como que es un puente, pero eran 2 días que eran dedicados a Dios. Lo que ocurrió en la muerte de Jesús, que ya luego lo veremos nosotros en ese momento. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura, hermanos, iniciaba al día siguiente después de la Pascua. La Pascua era el día 14, entonces el día 15 iniciaba la fiesta de los panes sin levadura. Ese día 15 era reposo, santa convocación, y luego se contaban hasta el último día de la fiesta, después de 7 días, también nos dice aquí la Escritura que era un día de reposo. Así que el primero y el último día de la fiesta de los panes sin levadura era tiempo o eran días de reposo. Vamos a ver Levítico, ahí mismo en el 23, 21, por favor. 23, 21. Y convocaréis en este mismo día santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Dice, en la fiesta del Pentecostés. Esto es 50 días, aproximadamente 50 días después de la Pascua. Ese día también va a ser un día de reposo. ¿Sí? Podía caer posiblemente en sábado, pero podía caer en cualquier otro día de la semana. Si caía en cualquier otro día de la semana, diríamos, si cae en jueves, pues tendrían también en esa semana 2 días de reposo. Siguiente, versículo 24. Habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, el primer día del mes, tendréis
Ok. Dice, ¿en qué día? El primer día del mes séptimo. Será un día de reposo. Un día dedicado para el Señor. Versículos 27 al 32. A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Dice la Escritura que el día de expiación, ese día es reposo. En ese día no se puede realizar ningún trabajo. La expiación, hermanos, es ese día en el cual se ofrecían dos animales, uno para sacrificio por el perdón de pecados del pueblo, y el otro cargaba, ¿sí? Le ponía el sacerdote la mano en la cabeza, le cargaban el pecado del pueblo, y era expulsado de la tierra, que lo vamos a estar viendo cuando estemos viendo las fiestas, cada una en particular, y era mandado afuera del campamento. En ese día, hermanos, tampoco se podía realizar ningún trabajo. Era reposo, era un día apartado para Dios, en el cual, en este caso, vemos que había una relación todavía más grande en ese día, porque Dios estaba frente al pueblo. Ese día era el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo, que recuerden ustedes cuando estuvimos viendo el tabernáculo, era el lugar en donde se encontraba el arca del pacto. Siguiente escritura, hermano, versículos 35 y 36. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervo haréis. La fiesta de los tabernáculos tiene una duración de 8 días, y dice, y el primer día y el último, o sea, el día número 8, también van a ser días de reposo. Van a ser días en los que nadie va a hacer absolutamente nada y van a dedicarse completamente a Dios. Entonces, estos días, hermanos, eran todavía aparte de los días normales, o cada 7 días del día de reposo. Estos eran extras, hermanos, estos se ponían aparte. En algunas veces estos días de reposo quedaban juntos con con un reposo normal día 7, y algunas veces quedaban entre la semana. Entonces, para el pueblo judío, hermanos, era muy importante el que observaran esto, porque era el momento en el que ellos compartían con Dios. Esto, hermanos, a ellos los trasladaba al inicio a lo que era el momento de la creación, ese momento en el que Dios trabajó durante 6 días, y después el hombre entró en ese reposo. Tanto Adán como Eva entraron en ese reposo. Adán y Eva, vemos nosotros en la historia que ellos fallaron en ese momento y se les es quitado, pero Dios les da ahora un nuevo día al pueblo de Israel. Y es para que tú estés conmigo, para que tú convivas conmigo. Y les decía, ellos preparaban una gran cena en ese día, preparaban un gran banquete, y al día siguiente ellos se dedicaban, hermanos, a lo que era la escritura. Ese día de reposo, al día siguiente en la mañana, era que los padres les enseñaban a los hijos cada una de las historias. Nosotros ahorita tenemos nuestra escritura y podemos ver las historias pasadas, pero en ese entonces, hermanos, iban pasando de generación en generación. Lo que nosotros vemos este momento en el que Moisés les dice, van a guardar el día de reposo, pues este libro no estaba escrito, hermanos. No estaba ni siquiera escrita la ley. Moisés se los estaba diciendo porque él lo recibió directamente de Dios. Ahora nosotros lo podemos leer y entender
porque nosotros tenemos nuestra escritura. Pero en ese entonces no era de esa manera. Por eso, cuando aquel hombre andaba recogiendo en el día de reposo, pues lo llevan con Moisés para decirle, oye, ¿esto está permitido el día de reposo o no está permitido el día de reposo? El infringir, hermanos, el día de reposo, pues era muerte. Lo que le pasó a este hombre que andaba trabajando en el día de reposo, dice que lo sacaron del campamento y lo lapidaron, lo apedrearon, hermanos, hasta el momento en el que esta persona muere. Para nuestros días esto tal vez sonaría algo cruel. En algunas partes allá en el Medio Oriente aún siguen utilizando este método para castigo, pero pues ya vemos nosotros que en la mayoría de los lugares pues ya se tiene más civilización, ¿verdad? Y ya no se llega hasta esos extremos. Ahora hay otro tipo de muertes, pero pues ya eso es dependiendo de cada país. Tenemos libertad, hermanos. Tenemos libertad. Tenemos nuestro día en el cual nosotros dedicarnos a Dios. Nuestro día especial. No dejemos, hermanos, que nada, ¿sí?, nos distraiga de nuestro Dios. No dejemos que las preocupaciones, que en realidad esto es lo que debemos entender, las preocupaciones, los afanes, los problemas de fuera, no dejemos que esto nos distraiga de estar conectados con Dios. Porque en el momento en el que nosotros nos desconectemos, hermanos, en el momento de que nosotros le empecemos a dar más importancia a estas cosas, vamos a ir alejándonos de Dios. Tenemos el día, vemos nosotros el día de reposo, muy importante para el pueblo de Dios, pero para nosotros es muy importante el día primero de la semana, porque es el momento en el que nosotros venimos a un gran banquete y es el momento en el que nosotros le dedicamos a nuestro Dios. La siguiente clase, hermanos, vamos a continuar viendo algunas cosas y cómo es que este día dejó de observarse y cómo otros días o años dejaron de observarse algunas cosas y pues se tuvo un castigo por parte de Dios para el pueblo. ¿Tienen alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna duda? Si no quieren preguntar aquí, que están todos, igual pueden preguntarnos por allá afuera. Ya el hermano Didier por ahí se acercó conmigo y me hizo alguna pregunta. Nuestra hermana Olivia también en una visita que le hicimos por allá nos preguntó. Entonces, si tienen alguna duda en algún momento, pueden acercarse, si no quieren que los demás sepan la respuesta de esa duda. Si tienen dudas, llame, escriba y Ajá, sí. a su casa y explicar en su casa, tenga duda. Así es. Y si no hay hasta el día de hoy, hermanos, pues Dios les bendiga. Mis hermanos, los que puedan estar de pie, vamos a ir en palabras de oración. Amoroso y buen Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, damos gracias porque usted nos ha permitido, Señor, en esta mañana, Padre, mañana tarde, hemos recibido tu consejo. Señor, ayúdanos a ponerlo en un saco, Señor, que no esté roto, guardarlo, ponerlo por obras, Señor. Que amemos, Señor, la compasión, la humildad y pues nos guíe, Señor, cada día en nuestras vidas, en diario vivir, Señor, poner por obra, Padre, lo que usted nos ha enseñado desde aquel momento que hemos recibido, Señor, tu consejo, tu palabra. Señor, despídanos en tu paz, bendice a cada uno de nuestros hermanos que pudimos estar, Señor, participando en esta mañana. Padre, guíanos cada día, Padre, en tu camino y que seamos mejores cada día para que nos aceptes como verdaderos hijos tuyos, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos y damos gracias. Amén. Pueden sentarse.
terminado, hermanos, el estudio de la palabra de nuestro Dios hoy en esta tarde.